Amén. Gracias, Pastor Jacob, Pastor Gabriel, por una hermosa palabra sobre la disciplina. El tema que se me encomendó hablar hoy se llama la sexualidad del hombre de Dios. Y lo primero que pensé cuando me dijeron este tema es, puta, qué difícil hablar de sexualidad en la iglesia. Es como un tema tabú, como prohibido. O sea, ¿quién quiere hablar de sexualidad, de sexo en la iglesia? Porque al tiro tú piensas que te van a castigar, que te van a retar, que te van a decir que eres un pecador, que te van a condenar. Y lamentablemente en la iglesia del Señor la sexualidad se ha vuelto un tema prohibido, un tema asociado al temor, un tema asociado a la condenación. Y yo lo primero que quiero decirte, hermano, varón de Dios, es que Dios no es un Dios de condenación. Y te quiero decir que hoy van a haber muchos varones que van a ser liberados de cárceles espirituales que están relacionadas con el desarrollo de su sexualidad. Y que muchas personas de las que están acá hoy en día van a poder redescubrir lo que es ser hombre. ¿Ya? Porque ser hombre es una gracia que Dios nos ha dado exclusivamente a nosotros los varones, que somos gloria de Jehová. Entonces quiero decirte, comunicarte que estés tranquilo, porque este mensaje no es para condenación, no es para humillar, no es para culpar, y no es para que tampoco tú tengas que confesar tu pecado delante de todos nosotros. Eso no es necesario. Basta que tú lo reflexiones y lo pongas delante del Señor. Y debemos reconocer como hombres que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, que probablemente en el ámbito de nuestra sexualidad, quizá uno aquí haya logrado la pureza antes del matrimonio, yo no lo sé y no me corresponde juzgarlo tampoco. Pero en Cristo, en el plan de Dios, la sexualidad tiene un factor, un rol importante. Y por lo tanto debemos aprender a reconectarnos con lo que somos. Ya no podemos decir que no somos hombres, porque Dios nos hizo hombres. Amén. Lo primero que voy a hablar es con el concepto mismo de la sexualidad. Este concepto, hay muchos estudios de muchas disciplinas del conocimiento que se enfocan en lo que es la sexualidad, hasta la antropología, la psicología, la sociología, todas las logías que a ustedes se le ocurran, estudian en algún momento la sexualidad del ser humano, ¿ya? Porque es definitivamente una característica que no podemos ignorar. Está impregnada en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestra mente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura y finalmente en nuestro comportamiento en cada día, en cada minuto y en nuestros pensamientos. Hay algunas definiciones psicológicas que dicen que la sexualidad es una condición del ser humano que integra la totalidad de su ser y que le permite manifestarse como hombre o como mujer en todos los actos de su vida. O sea, muchas veces se le preguntan a los jóvenes o a los hombres, ¿qué es ser hombre? Y te dicen, no, ser hombre es tener pene. Y uno se ríe, ¿no es cierto? Como que típico, como un niño de 12 años que te dice pene, ¡ah! Y te empiezas a reír. Eh, Hay muchos hombres que creen que eso solamente es ser hombre, pero la sexualidad va más allá, va a todos los actos de tu vida. La sexualidad abarca lo íntimo de cada ser humano y está relacionado con nuestras vivencias, pensamientos, emociones y preferencias. La sexualidad es una vivencia subjetiva, es del sujeto que la vive. Está en un contexto sociocultural concreto y la estamos viviendo en un cuerpo que se dice que es sexuado. Dios quiso en su diseño crear el cuerpo humano con sexos, hombre y mujer. La sexualidad entonces es parte integral de la vida humana y un eje del desarrollo. Se articula a través del potencial reproductivo, de las relaciones afectivas y de la capacidad erótica. En la cultura humana secular,
prácticamente todo está relacionado con el sexo. La música, el arte, la pintura, el cine, el teatro, todo está relacionado y gira en torno al deseo sexual, a la satisfacción del deseo sexual o a la frustración por no lograr satisfacer el deseo sexual. Y es un eje histórico. La historia de la humanidad muchas veces se ha movido por pasiones de hombres y de mujeres que, sin importarle las consecuencias racionales de sus actos, han buscado ir a satisfacer ese deseo. Entonces, un primer punto que es necesario aclarar es que la sexualidad en sí no es mala. Y de hecho la sexualidad es parte del plan divino para la humanidad. El hecho de tener cuerpos diferenciados, sexuados, hombre y mujer, es parte del diseño original de Dios. ¿Ya? Esto lo muestra en Génesis 1:31. Cuando Dios está hablando de su creación, en Génesis 1:31, dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, hasta ese momento, la creación de Dios estaba terminada, y Dios le plació su creación, y dijo, esto es bueno. Luego, Dios creó al hombre, primeramente creó a Adán, y vemos por primera vez que Dios no está satisfecho con algo. Empieza a decir incluso que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios, que primeramente había dicho, esta es mi creación y es buena en gran manera, ahora en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. A pesar de que Dios había creado al hombre primero de manera individual, se dio cuenta, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El 19, vamos a llegar hasta el 23. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer. Vemos en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, el diseño original de Dios involucra única y exclusivamente dos sexos o dos géneros, varón y hembra, ambos hechos a imagen y semejanza de Dios. Primeramente el hombre y segundamente, tomado de la costilla, la mujer. Si volvemos a Génesis 2, ahora el versículo 24 y 25, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este pasaje bíblico nos habla de que en el diseño original de la sexualidad hecho por Dios estaba la comunión íntima entre el varón y la mujer. Dice que eran una sola carne. Eso no quiere decir que estaban pegados todo el día, ¿cierto? Quiere decir que ellos compartían las emociones, los pensamientos, las vivencias, las actividades
y tenían una relación de comunión, de transparencia, de conocimiento del uno del otro y de aceptación del uno del otro. También vemos que la sexualidad divina tiene dos propósitos principales. El primero es la procreación, en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero también, y aquí hay un punto que es de controversia, incluso hoy en día en muchas iglesias, la sexualidad también fue diseñada por Dios para el placer de los esposos. Por ejemplo, hay muchos versículos que hablan de esto, por ejemplo, Proverbios 5, 18 y 19. De hecho, todo el libro de Cantares habla sobre la relación entre el hombre y la mujer y el deleite que tienen el uno con el otro, sin referirse a la procreación en sí. Este proverbio dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, fíjense que ahí no habla exclusivamente de la procreación o de la multiplicación. No se reduce la sexualidad divina solamente al hecho de traer niños y niñas al mundo, sino que también se traduce y está diseñada como una relación de intimidad y de satisfacción para ambas partes, para hombre y mujer. Ahora, esta es la sexualidad en general. Ya vemos que fue algo diseñado por Dios, intencionado por Dios, que existan dos sexos, hombre y mujer. Pero ¿qué significa la sexualidad masculina? Ya en modo de broma yo les dije, bueno, ser hombre es mucho más que tener pene. Va más allá de lo genital, va mucho más allá del acto sexual. Y como vimos en las definiciones iniciales, ser hombre es algo que está en la totalidad de lo que tú haces. Y está, por ejemplo, en lo que se habló anteriormente, en cómo tú demuestras tus valores y en cómo tú demuestras tu disciplina. Vamos a ver un versículo, Primera de Reyes 2, del 1 al 2. Y vamos aquí a descubrir una frase que a través de la historia ha sido muy lamentable y ha causado mucho dolor en la sociedad, pero también dolor en nosotros, en los mismos hombres de Dios, en los mismos varones. Dice aquí, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, y esta es la frase, fíjense esta frase, sé hombre. David estaba muriendo, llama a su hijo para darle un último mensaje, y el último mensaje que le da, le dice, sé hombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado cuando éramos niños, sé hombre, pórtate como hombre, un hombre no hace eso, no seas mariquita, no seas llorón? ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién su papá no se lo ha dicho? ¿Quién no se lo dijo a sus hijos? ¿Ah? Sé hombre. Oye, pero sé hombre, pues no seas como las minas, no seas como las mujeres, no seas llorón. ¿Ah? Esa frase, pórtate como hombre, ha generado un dolor y un trauma muy importante en la historia, y en cada uno de nosotros en algún momento hemos sufrido porque hemos dicho, no, esto no es de hombre, yo tengo que ser así, tengo que portarme de esta forma, porque esto es ser hombre. Porque si no lo hago, no estoy siendo hombre, y no ser hombre es muy malo, ¿cierto? Hoy en día ya no está tan de moda molestarse tanto, decirse tantas cosas, pero hace unos 10, 5, 10, 20 años atrás, el peor insulto que tú le podías decir a un compañero en el colegio es decirle que era marica, que parecía mujer, ¿no es cierto? Incluso hoy en día cuando tú quieres convencer a alguien, le dices, ya, bueno, seas maricón, dale, ¿cómo tanto?
Entonces, está muy arraigado de que tú debes ser hombre y debes ser macho, así, porque si tú no eres macho, eres marica. Y obviamente que si eres marica no vales nada. ¿Ya? Pero la Biblia nos dice que David tomó a su hijo, estaba en su lecho de muerte, lo llamó para darle instrucción y le dijo, esfuérzate y sé hombre. Entonces, ¿qué significa ser hombre? En la definición bíblica, en el plan original de Dios, ¿qué significa ser hombre? Esta respuesta aparece, por suerte, en el versículo siguiente, Primera de Reyes 2, versículo 3. Le dice, esfuérzate y sé hombre, y después le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Chuta, eso no calza mucho con la idea de masculinidad que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hasta eres como súper nerd, súper perno por seguir los preceptos de Jehová tu Dios. Pero eso es lo que David le encomendó. Esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Otro versículo que habla de esto es 1 Corintios 16, 13 y 14. Donde Pablo escribe y le dice, velad, estad firmes en la fe, y aquí otra vez esta frase, portaos varonilmente, pórtense como hombre, dice Pablo, y esfuércense. Y el 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí hay un choque cultural, un choque mental, psicológico de la formación que nosotros hemos recibido. Porque cuando nosotros nos han dicho, pórtate como hombre, no nos han dicho después, oye, haz las cosas con amor. Oye, guarda los principios de Dios porque vas a ser prosperado. No nos dicen eso, no nos enseñaron eso. Nuestros padres, nuestra sociedad, no nos enseña eso. El modelo original de la masculinidad, de lo que es ser hombre, está reflejado en Adán, primeramente, y luego en Cristo. Y la Biblia nos muestra, en 1 Corintios 11:7, que el rol del hombre es irreemplazable y es exclusivo, tiene una cualidad exclusiva con la cual Dios lo diseñó. Nosotros, como varones, fuimos hechos por Dios, y dice la palabra que el varón es imagen y gloria de Dios. Y aquí tenemos un esquema espiritual de autoridad en el cual Cristo es la cabeza, el varón debe sujetarse a Cristo y la mujer debe sujetarse al varón. Y le guste a quien le guste o no le guste, ese es el diseño de Dios. Hay una jerarquía muy clara y muy explícita en la cual el hombre tiene un lugar que se podría decir privilegiado, o un lugar o al revés, podemos pensar lo que es un lugar de una responsabilidad mayor y exclusiva de nuestro rol como varones. Y ese rol como varones nos hace intermediarios entre nuestra mujer, nuestra esposa y Cristo. El mandato de Dios para Adán era que él estuviera en el huerto del Edén, Génesis 2:15. Aquí vemos que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y también vimos anteriormente que Dios mandó a fructificar, multiplicarse, enseñorearse de los peces de las bestias de la tierra. Y podemos entonces descubrir o sintetizar esto en que hay tres propósitos principales que definen el mandato de Dios para el varón. Tres. El primero es trabajar. El trabajo existía para el hombre antes del pecado original. ¿Ya? No, la maldición del trabajo
no significa que Dios nos condenó a trabajar luego de que Adán pecara. Adán ya había sido diseñado para trabajar el jardín. Por lo tanto, ese es uno de los primeros principios de la masculinidad divina, trabajar. Un segundo principio es cuidar, mantener, proteger. Dice que tenía que trabajar el jardín, pero también tenía que guardarlo. ¿Y contra qué tenía que guardarlo? Si estaban ahí en el paraíso, en el Edén, yo no lo sé, pero deben haber habido animales o algunas situaciones que amenazaban este jardín, y por lo tanto parte de la labor de Adán era cuidar el jardín. Y un tercer principio de lo que significa ser hombres en la Biblia es enseñorear. Pero enseñorear no significa que tú eres un autoritario, que tu palabra es lo último, es la orden que se cumple y punto, sino que dice que es ejercer la autoridad legítima que viene de Dios hacia nosotros, y tú la ejerces sobre tu familia, sobre tu ambiente, sobre tus hijos. Y esa autoridad también se traduce en un liderazgo. Dios nos ha puesto, lo queramos o no, como líderes en nuestra familia, en nuestras comunidades. Y uno de los grandes problemas que se viven hoy en día en las iglesias, que los apóstoles lo han venido comunicando hace mucho, es que como hombres hemos dejado de ejercer nuestra autoridad, hemos dejado de ejercer nuestro liderazgo, y hemos visto que las mujeres han debido levantarse a tomar esa posición, siendo que si bien está dentro de sus capacidades, Dios puso al hombre para ese propósito en particular. Este es el diseño entonces de Dios para la sexualidad masculina. Y aquí entonces viene una cosa que, entre comillas, podemos calificarla como sorprendente, porque si volvemos como a la parte humanista, a los estudios humanistas, existe un concepto que la antropología define como las 3 P de la masculinidad. La primera, la masculinidad significa que eres un proveedor. La segunda te dice que eres un protector. Y la tercera dice que eres un procreador. Y eso calza exactamente con los propósitos divinos, donde tú trabajas para proveer, donde tú proteges y donde tú procreas, ¿cierto? También estás llamado a tener la descendencia, ¿ya? Sin embargo, el llamado principal para el varón, y como ya lo dije anteriormente en 1 Corintios 11:3, es la correcta relación con Dios. Cristo es la cabeza, el hombre es la imagen y la gloria de Dios y debe estar sujeto a esa cabeza, y la mujer debe estar sujeta entonces al varón. Ese diseño es al cual nosotros debemos volver, porque hoy en día, y a través de la mayor parte de la historia de la humanidad, la masculinidad divina ha estado bajo un ataque. Amén. Cuando Eva comió del fruto, ella fue y se lo llevó a Adán y se lo ofreció. Adán fue desobediente con Dios, comió del fruto y ambos cayeron. Y cuando Dios lo va a enfrentar, Adán le dice, bueno, es que la mujer que tú me diste me hizo pecar. Pero el que tenía la orden de no comer del fruto, de cuidar el jardín, de labrar la tierra, no era Eva, era Adán. Y por lo tanto y por eso la Biblia lo vive llamando, dice la transgresión de Adán, no dice la transgresión de Eva. Adán tenía la posición espiritual, la autoridad para decirle a Eva, no, decirle que no, está mal lo que hiciste. Pero no lo hizo. Vemos que Abraham, cuando Sarai quiso tener a Ismael, no a mí, a otro Ismael, Abraham dice la palabra que él cedió a los ruegos de Sarai. Y luego, y nuevamente renunció a su autoridad como varón de decir, no, esto no es correcto a los ojos de Dios. Jacob también fue instigado por su mamá, por Rebeca, para ir en contra de lo que era correcto.
y él también renunció a su autoridad como varón para decirle, no, esto no es correcto. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser un agente de justicia, de decir, esto no, porque no corresponde, esto sí, porque sí corresponde. Y muchas veces, por temor a represalias, dejamos de ejercer esa autoridad. Y la sexualidad masculina, recuerden que estamos hablando de la actuación diaria en todos los ámbitos de mi vida, como hombre, está bajo un ataque constante de las tinieblas. Hay tres tipos de ataque en los cuales se enfoca el enemigo. El primero tiene que ver con invalidar la autoridad y el liderazgo espiritual que son propios del varón, son propios del hombre. Ese es un tipo de ataque. Un segundo tipo de ataque es reducir el valor del hombre solamente pensando en su utilidad como un ente productivo en la economía. ¿Ya? Ese es un reduccionismo que es muy dañino y que destruye la autoestima de muchos hombres, donde tú dices, tú vales por el dinero que tú produces, tú vales por el trabajo que tú tienes, por la posición social que tú tienes, por el auto que tú tienes, por si tienes propiedades o no tienes propiedades. Ese es un ataque muy fuerte contra nosotros, contra nuestra identidad. Un tercer ataque es anular el deseo reproductivo y sexual del hombre, mediante la manipulación y mediante la culpa. Hay posturas extremas de feminismo, por ejemplo, que dicen que toda relación sexual es violación. Entonces, ¿eso qué busca? Inhibir al hombre, reprimir al hombre. ¿Ya? Y vamos a ver que hay un diseño de Dios para la sexualidad plena en santidad, ¿ya? Pero eso viene más adelante. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de que ellos pecaran, la sexualidad ya existía, porque varón y hembra los creó, a cada uno con su cuerpo diferenciado, sexuado, ¿cierto? Con su funcionamiento distinto y la manera en que se complementan. Pero cuando ellos pecaron, se produce una deformación de la sexualidad. ¿Ya? Génesis 3, 7 y 8 nos habla de esto. Dice que cuando ellos pecaron, Génesis 3, 7 y 8. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes estaban desnudos, no tenían vergüenza, no tenían culpa, no se sentían sucios, humillados, pero una vez que hubieron pecado, se deformó, se corrompió su visión de la sexualidad y lo primero que hicieron fue hacerse ropas. ¿Ya? Yo me imagino que si ellos estaban ahí desnudos es porque el clima era agradable para el ser humano. No pasaban frío, no pasaban calor, no estaban expuestos a cosas que les pudieran herir su cuerpo, y por lo tanto la única justificación para que ellos se hicieran ropas era ocultar sus partes íntimas, para negarle el acceso al otro, que antes tenía un acceso completo, ahora ya no lo tiene. Entonces se quiebra la intimidad entre el hombre y la mujer. Y dice que se escondieron de la presencia de Dios por temor, por culpa, para no ser castigados. Por lo tanto, también nace aquí una relación muy perversa entre la sexual y el pecado. Hay una asociación implícita entre el pecado y lo sexual. Y eso nos impide, nos cohíbe para poder manifestarlo. Y déjame decirte, hermano, que la plenitud sexual es necesaria para la vida del varón.
Y está en el plan de Dios que tú puedas vivir la plenitud sexual en tu matrimonio. Y no está mal que tú lo desees, no está mal que tú quieras satisfacer tu deseo, siempre y cuando lo hagas según el diseño original de Dios, en la santidad que Dios nos demanda para eso. Entonces, voy a hablar de dos ataques en particular, dos grandes temas. El primer ataque que viene a lo largo de la historia es el machismo, o la cultura actual, o ya no tan actual, tradicional, del machismo. Y aquí es donde viene la frase que dice, oye, ya, pues, pórtate como hombre, sé hombre. ¿A cuántos no le hemos dicho a otra persona o no nos le han dicho a alguien, oye, hazte hombre? Es como, ¿qué significa hacerse hombre? O sea, para cumplirte cierta edad, tienes que hacerte hombre, tienes que tener relaciones con una mujer, porque si no, no eres hombre. Es fuerte, hermano, es fuerte. Hay adolescentes ahora que tienen 15, 16 años que nos ven a nosotros, los mensajes que les damos, que ven la televisión, que ven el internet, que tienen acceso prácticamente ilimitado y gratuito a la pornografía. Entonces, este concepto de hazte hombre es malo, es dañino, pero está ahí, se transmite de generación en generación, lo transmiten los padres a los hijos, lo transmiten las madres a los hijos y a las hijas también. Muchas veces se dice que incluso las mujeres son más machistas que los mismos hombres, porque los atienden de manera distinta, los tratan de manera distinta, le dan privilegios, lo tratan con mayor atención. Entonces, es nuestra sociedad, nuestra impronta cultural e histórica que nos va deformando. Y al final creemos que porque somos varones tenemos que ser servidos por las mujeres. Tenemos acceso a privilegios particulares solamente por el hecho de ser hombres. De esta cultura nace un perfil que yo lo voy a llamar en modo más o menos de broma como el macho alfa. En la cultura occidental, tú para ser bien macho alfa, lomo plateado, así, tienes que reprimir tus emociones. Los hombres no lloran, eres mariquita, eres llorón, pollerudo, calzonudo, ándate con tu mamá a llorar. Debes ser un proveedor infalible, debes tener mucha plata, debes tener así una billetera y no debes fallar nunca. Porque si no, no eres macho alfa, eres otra cosa. Debes ser un conquistador, un metrosexual, un hombre siempre prendido, on fire, y estar dispuesto a cualquier mujer que tú te propongas conquistar, tú la tienes que conquistar. Y mientras más, mejor. Y mientras más personas te vean con muchas mujeres, mejor todavía. Y te van a gritar en la calle, te van a decir, ¡buena, campeón! Y te lo van a fomentar. Y te van a decir, no, mi hijo es un campeón, mira, con esta. Y eres más hombre. Y adquieres un estatus, adquieres una fama, una vanidad, que los mismos pares te van fomentando esa actitud. Debes tener un excelente físico, ser musculoso, ser deportista. Y yo me miro a mí mismo, que igual, gracias a Dios, he podido bajar de peso, y me miro y digo, yo no cumplo con eso. ¿De dónde? No tengo músculo. Ya tengo calugas derretidas, pero no soy musculoso. Ya no voy al gimnasio, pero de alguna forma la sociedad te pone un molde y te dice tú tienes que ser alto, musculoso, conquistador, inteligente, tener plata, tener auto, tener casa y tener un excelente trabajo, vestirte bien. Son muchas exigencias. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nuestra alma sufre porque le es imposible calzar con ese molde. La palabra, este siglo trata de conformarnos a su imagen, pero nosotros, en nuestra naturaleza, no lo podemos hacer y eso nos genera frustración. Y esa frustración genera sufrimiento y ese sufrimiento finalmente nos aleja de nuestro propósito, porque creemos que no somos dignos, creemos que no somos aptos
impactos y nuestra autoestima se queda por el suelo y somos atacados nuevamente por el enemigo. Este molde, este ideal de macho alfa es una trampa a la cual todos nosotros estamos siendo constantemente atraídos para que nosotros persigamos eso. ¿Ya? Hay un prototipo de un superhombre que según nuestra cultura todos debiéramos aspirar a ser. Y este prototipo de macho alfa, también a las mujeres se les inculca, se les enseña que también es ese tipo de hombre el que deben buscar, y no otro. Y es sabido que hay muchas mujeres que prefieren ser amantes de un hombre exitoso que ser esposas de un buen hombre. Porque su mente está direccionada a buscar ese patrón del macho alfa, del macho proveedor, del hombre exitoso. Entonces, muchas mujeres prefieren ser amantes, ser la otra, ser extraoficiales de un hombre que aparentemente es exitoso, antes que, entre comillas, conformarse con un varón que es más adecuado para ellas, o que Dios ha puesto para ellas, porque estamos persiguiendo un ideal que no existe. El ideal existe, pero la trampa es que no es alcanzable, y vas a perder tu vida tratando de alcanzar ese ideal, y vas a desperdiciar los dones que Dios sí puso en ti, en mí, en nosotros, como hombres, porque los vamos a despreciar en busca de otra cosa, que no es la que Dios busca en nosotros. Obviamente, si tú haces deporte, está bien, ¿cierto? Si tú tienes un buen trabajo, amén, gracias Señor. Si tú tienes un auto bonito, amén. El tema es que esos son medios para un fin, y nuestro fin debe ser entonces actuar de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Un segundo tipo de ataque tiene que ver con, y lo voy a reducir en dos conceptos, con primero el feminismo y segundo con la ideología de género. El feminismo es un movimiento, hermano, súper complejo y con el cual es muy peligroso meterse, porque tiene la capacidad de movilizar a las masas y de destruir la vida de los hombres o de las mujeres que van en contra de ese movimiento. ¿Amén? La idea central del feminismo es que las mujeres sean más masculinas. ¿En qué sentido? Hay una idea en el feminismo, la idea central, que es la idea falsa de la igualdad. Y esta idea dice, hay ciertos roles en la sociedad, y esos roles da lo mismo si tú eres hombre o tú eres mujer, porque cualquiera de los dos lo puede cumplir. ¿Cierto? Y por lo tanto somos iguales. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, el feminismo también, según su conveniencia, te va a decir que las mujeres necesitan más dinero, más apoyo. Entonces es como viven en un eterno estado de contradicción, donde la mujer es igual al hombre o es más fuerte, pero necesita más ayuda. Y si tú te tratas de meter a ese razonamiento y de entenderlo, no va a explotar tu mente porque está hecho solamente para aprovecharse de la circunstancia. ¿Ya? Entonces, este movimiento busca eliminar al hombre. El hombre no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque una mujer puede hacer lo mismo que un hombre y probablemente lo va a hacer mejor. ¿Ya? Y por lo tanto se desvaloriza completamente qué es el ser hombre. Hoy en día vemos en la cultura que hay muchas películas, series, libros y obras literarias donde están saliendo nuevas versiones y el único cambio que le hacen es decir, ahora en vez de ser hombres van a ser mujeres. Salió una película de los cazafantasmas, pero ahora son todas mujeres. Salió una película de estos que roban un banco, pero ahora son todas mujeres. ¿Por qué? Porque ese es un ataque
a las nuevas generaciones que van a ver esa televisión, van a ver esos programas y van a trabajar en la mente. Van a decir, ah, ok, da lo mismo ser hombre, ser mujer, ambos pueden hacer lo mismo, y tienes esta idea falsa de la igualdad. El rol del varón se vuelve innecesario, porque la mujer en sí misma puede satisfacer todas las necesidades suyas y de la sociedad. El segundo ataque en este ítem tiene que ver con la ideología de género, y aquí estoy incluyendo todo lo que es el homosexualismo, el transexualismo, la pedofilia y cualquier otro tipo de perversión. ¿Ya? Este movimiento, esta ideología nace de una idea fundamental. Dice, existe algo, un concepto que se llama el género. ¿Ya? Y ese género tiene la gran característica de que es, y aquí se usa un concepto un poco técnico, se dice, el género no es biológico, es una, comillas, construcción social. ¿Qué significa que es una construcción social? Significa que está determinado por la cultura del hombre. Hoy la cultura dice, podemos ser hombre, podemos ser mujer, podemos ser homosexual, podemos ser transexual, podemos ser de género fluido. Hoy día en la mañana me siento hombre, después del almuerzo me siento mujer, a la hora de la 11 me siento homosexual y a la noche me siento travesti. Y eso es perfectamente normal, aceptado, incluso se fomenta que los niños a los 5 años de edad decidan por sí mismos y descubran, oh, yo soy travesti, soy un travesti infantil. Y es una idea perversa, satánica, tremenda, hermano, y debemos luchar contra eso. ¿Ya? Y aquí esta ideología, como dice que es una construcción social, está removiendo a Dios. Dice, no, Dios no creó hombre y mujer. No estamos ni ahí con lo que Dios hizo, porque nosotros como ser humano, como sociedad, construimos nuestro propio género. Y nos ponemos todos de acuerdo, y el que no está de acuerdo, lo vamos, lo funamos, le quemamos la casa, le hacemos que lo echen del trabajo, porque es un intolerante. Entonces, son contradicciones que si tú las miras de afuera son absurdas, pero las personas que están víctimas o que aprovechan ese movimiento no lo ven así. Para ellos están liberando casi como una cruzada por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, y son los salvadores del mundo prácticamente. En su mente ellos son los salvadores de la humanidad. ¿Ya? Y por eso la palabra dice que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ellos juran que son los salvadores, de verdad, juran que son los salvadores de la humanidad. Sabemos que la palabra de Dios aborrece la perversión en todas sus formas. ¿Ya? Aquí no voy a entrar en detalle de los versículos, pero tanto el feminismo como la ideología de género buscan anular el rol masculino. Y nos dicen, no, el rol masculino no es algo exclusivo, no tiene nada de particular, cualquiera lo puede hacer, cualquiera se puede sentir hombre. Al final da lo mismo ser hombre o no, porque en cualquier momento, cualquier persona, si se le antoja, puede convertirse por un ratito en el rol masculino. ¿Ya? Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, muchos hombres han renunciado a ser hombres. Eso no quiere decir que se hayan hecho necesariamente homosexuales, por ejemplo. Hay un caso muy particular. En Japón, desde el año 2006, hay un concepto que se usa que se llama los hombres herbívoros. Si usted lo busca en internet después, dice Japón, hombres herbívoros. Estos hombres son hombres jóvenes, profesionales, con un buen nivel económico, que simplemente renunciaron a tener relaciones sentimentales profundas, renunciaron a contraer matrimonio, renunciaron a tener hijos, a contraer cualquier tipo de compromiso, y solamente se enfocan en su trabajo y en sus pasatiempos. Y son una versión extremadamente reducida de lo que es el hombre. Entonces tú ya no eres un proveedor, ya no tienes a quien proteger, ya no necesitas procrear, y tú solamente vives para satisfacer tu propio entretenimiento, y dejas de ejercer tu rol, básicamente, y te niegas renuncias a ser hombre. Claro, de repente a lo mejor tendrán una aventura por ahí, pero ellos, su estilo de vida es estar solos, es una renuncia. Están desilusionados
Y esa renuncia tiene que ver también, por un lado, por la desvalorización del hombre. El hombre, la masculinidad hoy en día está entre dos extremos. En un extremo tú eres debes ser el macho alfa súper proveedor, súper sexual, y por otro lado debe ser el hombre sensible, deconstruido, con identidad de género, que está totalmente anulado. Y estos hombres que renuncian a su hombría están atrapados en esos dos extremos, porque por un lado prefieren no incurrir, porque es un esfuerzo ser hombre, es un esfuerzo trabajar en una relación. Entonces prefieren no hacer el esfuerzo, y porque también saben que si hacen el esfuerzo se van a encontrar con una exigencia imposible de satisfacer, donde ellos van a tener que dedicar su vida entera a proveer para su hogar y van a entrar como lo que ellos perciben como una esclavitud del sistema, donde tú tienes que ser proveedor, consumidor, darle a la mujer las cosas que quiere, etc. ¿Ya? Entonces, esta polarización de la masculinidad hace daño, hermano, nos hace daño. Yo creo que muchos aquí estamos y hemos estado en distintos lugares de este espectro. Hemos sentido la obligación de ser muy machos, o hemos sentido desaprobación y nos hemos ido al otro extremo de ser muy poco machos y de ser pasivos. Y lamentablemente, si tú te vas a estudiar las estadísticas de los países, los hombres, y por mucho que en las noticias salgan que las mujeres sufren mucho, que es verdad, pero se ignoran muchas cosas. Por ejemplo, la mayoría de las personas vagabundas o sin hogar son hombres. La mayoría de las personas en prisión son hombres. La mayoría de los crímenes y de los homicidios son hechos por hombres. Y la mayoría de las personas que abusan del alcohol y de las drogas o de otras sustancias son hombres. Porque están reprimidos, están explotados, están sufriendo. Una persona que sufre recurre a la violencia, recurre al alcohol, recurre a las drogas, pierde su hogar. Y ese es un ataque invisible, porque hoy en día una vez salió en las noticias un movimiento feminista que decía, estamos aterrorizados porque el 20%, voy a inventar un número, el 20% de las personas vagabundas son mujeres. Y eso no puede ser, no puede ser. Y tú dices, oye, entonces el 80% son hombres y a nadie le importa. ¿Se fijan o no? Hay una desvalorización de lo que es ser hombre. Ahora, entrando en lo que es la sexualidad para los varones cristianos, tenemos que somos expuestos, hermanos, a tentación. Tanto si somos casados como si somos solteros, estamos permanentemente siendo atacados por la tentación. Si somos solteros, yo también en algún momento fui soltero, la mayor tentación, diría yo, es la tentación del cuerpo. La Biblia lo llama la concupiscencia, la lujuria, la fornicación, la promiscuidad, la prostitución, la masturbación, la unión en yugo desigual. Son ataques sobre tu identidad de hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos esos ataques van hacia tu deseo sexual y tratan o de anularlo o de exacerbarlo. ¿Ya? Y el deseo sexual, hermano, es normal. Dios nos creó así. El pecado nace cuando nosotros nos entregamos y nos esclavizamos a la satisfacción del deseo sexual a toda costa, sin importar las consecuencias y sin importar los modelos que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, cuando nosotros caemos en la tentación es culpa de nosotros. ¿Ya? Y esto lo dice Santiago 1, del 13 al 15. Que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y aquí está la clave, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ya? Si tú te vas
y sigues esta pasión, este deseo lujurioso de tu cuerpo, vas a terminar en la muerte espiritual. Amén. Una segunda tentación para el hombre soltero es caer en la exageración de la soltería. Porque, ¿tú te has preguntado alguna vez si Dios tiene un propósito para los hombres solteros? La respuesta es que sí. Existe un propósito para los hombres solteros. De hecho, Pablo llama a que no todos por obligación debieran casarse. ¿Ya? En 1 Corintios 7, 32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero no es soltero, hago lo que quiero. Eso también es la impronta del mundo. Soltero, hago lo que quiero. No. El soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, la interpretación que debemos darle es que nuestro tiempo, que no estamos casados, es un tiempo de consagración al Señor, de agradar al Señor, de prepararnos a nosotros mismos, de dedicarnos a nuestro crecimiento y eventualmente, si llegamos a casarnos, de estar preparados para esa unión. Entonces, no es un tiempo de chipe libre, no es un tiempo de libertinaje, que después tú dices, bueno, si después me caso y me empiezo a portar bien, ¿ya? Porque toda la perversión sexual que tú puedas ejercer cuando eres soltero va a tener consecuencias en tu vida. Y luego tenemos la tentación para los hombres casados. Sorprendentemente o no, la tentación es más o menos la misma, es el deseo de la carne, pero aquí viene como con un agravante, porque aquí tú estás cometiendo, tu mayor tentación es, o nuestra mayor tentación es el adulterio. ¿Ya? Y sabemos que la palabra, Dios aborrece al adulterio, así como aborrece la fornicación y la perversión. Sabemos que los proverbios dicen que irse con mujer ajena es un camino de muerte. Entonces no podemos decir, no, que a mí nadie me dijo que me iba a ir mal. Entonces, aquí el Señor me llevaba a hablar de por qué el varón, o el varón de Dios, cae en el adulterio. ¿Por qué un hombre que es casado busca a otra mujer? Y es tentado por otra mujer, por otras mujeres, o se tienta a sí mismo por otras mujeres. Entonces, una primera razón, y que probablemente ya todos la están pensando, es la falta de sexo. El hombre tiene necesidades, necesita cantidad, calidad, frecuencia, intensidad, altitud, altura, lugar, espacio, tiempo, lo que tú quieras, y tu mujer no te lo da. Y ahí tú dices, entonces a lo mejor ella no era tan ayuda idónea para mí porque yo necesito esto, o yo quiero esto, y ella no me lo da. Así que como ella no me lo da, me lo voy a buscar a otra parte. ¿Por qué otra razón para el adulterio? Mira, es súper tonto, pero por aburrimiento. Muchos hombres, por estar aburridos de la rutina, por buscar una inyección de adrenalina, buscan una aventura. Otra razón es porque tú tienes baja autoestima. Y tú crees que tu autoestima va a subir a tú conquistar a otra persona, porque te vas a sentir bien, porque van a haber cosas buenas en ti, y tú ves como una validación de tu hombría que lograste conquistar a otra mujer. Y ahí estás haciendo adulterio. Porque te sientes descuidado. De nuevo, volvemos a las necesidades, que es el siguiente mensaje. Tú tienes necesidades, sientes que estas necesidades son descuidadas por tu esposa y las vas a buscar a otro lugar. Ser seducido por un sueño irreal. Tú a veces estás en tu casa, estás con tus hijos, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tus hijos, y te empiezas como a engañar a ti mismo y empiezas a soñar y decir, no, que si yo tuviera una pololita por ahí, todo estaría bien. Y eso es mentira, hermano, es mentira. Y hay un factor que es súper terrible, encuentro yo, y que muchas veces el adulterio ocurre porque somos muy... este es como el otro extremo.
ocurre porque somos inocentes o somos ingenuos y nos ponemos nosotros mismos en peligro en situaciones que nos llevan al adulterio. Por ejemplo, y voy a hablar solamente de un versículo, Proverbios 27:12, nos dice lo siguiente. Proverbios 27:12. Dice, el avisado, o el hombre prudente, el hombre sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y ya llevan el daño. Proverbios 14:16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. A veces, sin darnos cuenta, inocentemente, entramos en situaciones de riesgo. Entonces, vas caminando, vas por el centro, vas en tu auto, ves a una mujer, la llevas en tu auto, vas solo con esa mujer y la llevas. Esa es una situación de riesgo. Tienes un problema en tu casa, tienes una amiga, comillas, compañera de trabajo, le cuentas tus problemas. Dice, no, que me peleé con mi esposa, me pasó tal cosa. Y empiezas a depender emocionalmente de otra persona. Entonces, vas a una fiesta solo, sin tu esposa, donde hay puras mujeres y te quedas a dormir ahí. Te pones en una situación de riesgo. Amén. Ingenuamente, o al revés, hay una mujer que te habla, que te invita, que tomémonos un café, conversemos, que ella te cuenta sus problemas y tú le prestas oídos a esa mujer. Porque eres buena persona, eres cristiano, la quieres ministrar y entras en situaciones de riesgo. ¿Ya? Y el que juega con fuego, hermano, se quema. ¿Ya? Porque no somos invencibles. Somos invencibles espiritualmente en Cristo cuando Él cumple sus promesas en nosotros. Pero en este proceso en la tierra somos vulnerables. Y si nosotros nos exponemos al riesgo, vamos a terminar incluso entre comillas, obligados a hacer algo que no queremos y que es contraproducente para nuestro matrimonio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? El diseño para nosotros. Y aquí voy a concluir con este versículo, este pasaje, que es 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 4 al 7. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor ya es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La palabra de Dios, el diseño de Dios, considera un hombre y una mujer. Considera la unión de ese hombre con esa mujer. Considera la relación sexual como una bendición para la procreación y para la satisfacción, para el placer, para el gozo. La Biblia habla del gozo sexual, pero ese gozo sexual está inscrito en la santidad del matrimonio. La palabra dice que no debemos mancillar nuestro matrimonio ni ensuciar la dignidad de nuestras esposas. ¿Ya? Y vemos que dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad. La santidad, así como la santidad hacia Dios, es la consagración. Tú te dedicas completamente a tu esposa. Por lo tanto, si tú eres un hombre casado y tú tienes amigas y sales a comer con tus amigas y le cuentas tus cosas a tus amigas, estás rompiendo la intimidad con tu esposa. Estás rompiendo la consagración y te estás poniendo en riesgo. La palabra dice, nos llama tanto al esposo como a la esposa
a dedicarse el uno al otro, a no negarse el uno al otro. Dice que el varón ya no es dueño de su cuerpo, sino que la esposa es dueña del cuerpo del varón, y que la esposa ya no es dueña de su cuerpo, sino que el esposo es dueño del cuerpo de la esposa. Entonces tenemos que entender que la plenitud del diseño de Dios y la plenitud de la sexualidad masculina tiene que ver con el trabajo, la provisión, con la protección, con la procreación, con la relación plena con el Señor y con la santidad del matrimonio. Si no estamos casados, entonces con la consagración de nuestra soltería a dedicarnos a las cosas del Señor y a prepararnos eventualmente si llegásemos a casarnos. Amén. No estamos todos obligados a casarnos, ni estamos todos obligados a ser solteros. Dice que Dios a cada uno le da un don. Y está el don de la continencia, que casi nadie lo pide, pero también está ahí. Pero en todo tiempo, porque un cristiano te puede decir, no, hermano, ser soltero es súper difícil. Soltero y cristiano, no, muy difícil. Pero ser casado también es difícil. Pero ¿sabes qué es más difícil? Estar sin Cristo. Y Dios te llamó hoy a este retiro, a esta congregación de varones, para que tú seas liberado. Y te invito a que te pongas de pie en el lugar donde tú estás, para que podamos hacer una pequeña administración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podamos declarar su palabra y activar en nosotros su propósito. Amén. Te invito a que tú puedas repetir conmigo y declarar ahí donde tú estás. Dice, Señor, yo te doy gracias porque tú me has hecho varón, porque tú me has dado identidad de hombre de Dios, porque tú has puesto sobre mí autoridad, porque tú eres mi cabeza y yo me sujeto a ti, pero bajo de mí también hay sujeción. Te doy gracias, Señor, porque tú me has puesto en un lugar especial en tu creación. Y te pido perdón, Señor, porque sé que te he fallado, porque sé que he recibido, Señor, los mensajes de este mundo, porque sé que he buscado una imagen equivocada de lo que significa ser hombre, porque he buscado, Señor, ese patrón de éxito, de dinero, de un cuerpo musculoso, Señor, de ser un conquistador, de ser un hombre que tiene mucho sexo con muchas mujeres, Señor, lo he buscado en mi vida y sé ahora, Señor, que ese no es tu propósito y te pido perdón, Señor. Te pido que tú sanes, Señor, mi corazón, que tú sanes mi mente, Señor, que tú me hagas entender que ser hombre es mucho más que tener un órgano sexual, que ser hombre es mucho más que gritar, que ser hombre es mucho más que la violencia, que ser hombre, Señor, es ser como Cristo, ser manso, humilde, pero con poder y autoridad, Señor, que ejerce con tranquilidad, porque sabe que esa es su posición. Enséñanos, Señor, a conocer nuestra posición, a no sentirnos menospreciados, Señor, por nuestros ingresos, por nuestro trabajo, a sentirnos, Señor, valorados por nuestra identidad como hijos de Dios, como varones, como hombres de Dios, llamados a tus propósitos eternos, Señor. Desechamos toda la enseñanza de este mundo, rechazamos todo mensaje, Señor, que va contra tu diseño, toda ideología de género, todo feminismo, todo machismo, Señor. Queremos ser hombres con una masculinidad, una sexualidad plena, Señor, centrada en lo que tú quieres. Te pedimos, Señor, perdón si hemos mancillado a nuestras esposas. Queremos que tú las puedas limpiar, Señor, y tú obres en nuestro matrimonio, Señor. Si soy soltero, te pido, Señor, que tú me des la energía, la sabiduría para consagrar este tiempo, Señor, a tus propósitos, a agradarte a ti, Señor. Te agradezco este tiempo de soltería para prepararme, para crecer, para madurar, para ser un hombre, Señor, según tu diseño, según tu corazón, Señor. Te pido que sanes mis heridas de mi niñez, que sanes, Señor, todos esos patrones que son incorrectos, todas esas burlas, Señor, y que podamos entender que debemos ser centrados, Señor, sabios, tener dominio propio, Señor. Debemos estar conectados con nuestra emoción. Queremos ser, Señor, moldeados según tu molde, Señor, según tu diseño original.
Y te damos gracias porque sabemos que ahora estamos siendo liberados, Señor, de las cadenas de este mundo y del enemigo. Y que queremos ser, Señor, hombres de Dios consagrados a ti, Señor, y a tu obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.